asegurarse de hacer esto. Van a empezar aquí y les recomiendo que pongan algunos colchones o algo para que no sea tan dura la caída. Van a correr y van a calzar el pie y quedarse así. Es muy importante que haces los brazos y la pierna y luego doblas las piernas así y tus brazos cubriendo tus oídos. No quieres estar así y así. Y también asegúrate de hacerla larga para enfrente, así. No lo quieres hacer hacia arriba así, porque eso va a matar todo tu power. Otro tip es doblar la pierna en la talacha y no dejarla estirada, porque si la dejas estirada, esto te va a pasar. Bueno, así se ve cuando doblas la pierna en la talacha y luego así se va a ver si no la doblas. Si no la doblas, así se verá. Y pues, obviamente, claramente vieron la diferencia de cómo se ve si la doblas y no la doblas. Esto es porque al hacer esto, agarras impulso y puedes patear más fácil, y si le haces así, pues te trabas y no puedes. Otro tip también en la talacha es que tienes que alejar las manos lo más posible, así, y no acercarlas luego, porque si no se verá así. Y así se verá. El segundo ejercicio que van a hacer es los rechaces. Para aprender a hacer un rechace primero, les recomiendo que vayamos a la pared. Y lo que van a hacer es ponerse en esta posición con su pierna adelante. Yo soy derecha, así que pongo la derecha adelante, pero si tú eres izquierda, pon la izquierda adelante. Y lo que vas a hacer es ponerte así, dar un paso y rechazar. Tienes que poner los brazos bien duros y hacer este movimiento hacia arriba así. Así, y por abajo. Y rechazas bien fuerte. Y luego que ya hayas hecho muchas repeticiones de eso, ahora lo puedes hacer de parada de manos así. Al frente, abajo, así, abajo, y rechazas bien fuerte. Puede que te tome varias repeticiones para mecanizar este ejercicio, pero recuerden que la práctica hace al maestro. El tercer paso sería correr, hacer la talacha y hacer el resorte A2. Para los que no saben cuál es el resorte A2, es este. Pero les voy a dar, antes de que iniciemos con eso, les voy a dar un tip súper secreto que yo no sabía cuando inicié a aprender el resorte, que es, mientras más arco hagas, muchísimo más fácil se te va a hacer caer así bien ligerito en el resorte, porque si estás como tabla, esto es lo que te va a pasar. Si no haces absolutamente nada de arco, bueno, obviamente tienes que hacer poquito arco, pero si no haces mucho arco, la única manera en la que vas a caer parada es si tienes un rechace súper poderoso, y pues eso no es tan fácil de conseguir, así que te recomiendo que practiques mucho tu arco para que te salga más fácil y fluido. Te recomiendo que a la hora de hacer el resorte mantengas tus brazos así por tus orejas a la hora de rebotar, porque les voy a contar un secreto. Cuando yo apenas inicié la gimnasia, nadie me lo enseñó así y yo lo hacía como quiera y dejaba aquí los brazos, y a la hora que me pusieron resorte mortal era pero súper difícil hacerlo, pues porque no tenía el impulso de los brazos luego para hacer esto. Y un ejercicio auxiliar que a mí me ayudó a corregirlo es este. Vamos a la pared. Te pones así, como a una distancia así de la pared, luego haces así, rechazas, y viendo tus manos así siempre cubriendo tus orejas. Y así lo pueden ir mecanizando poco a poco. Este ejercicio puede que no les ayude mucho a la explosividad del resorte, pero si ustedes tienen un poco de miedo a hacerlo, esto les va a ayudar muchísimo. Y lo que van a hacer es pararse de manos y caer así. Obviamente, como pueden ver, está muy chiquita esta pelota como para que puedan terminar así estirada, pero esto les va a ayudar mucho a vencer el miedo
de no ver hacia dónde van a caer. Algo que tienen que evitar a toda costa es poner las manos así disparejas, porque lo único que van a causar es problemas y se verá más feo además. Y si hacen gimnasia les quitarán un buen de puntos en su rutina y como digo, luego cuando hagan resorte mortal se les va a complicar demasiado. Así que así no se debe de ver. No sé si se alcanzó a ver, puse una mano más adelante que la otra y pues no es conveniente, no se los recomiendo ni un poco. Luego que ya hiciste todos estos pasos, pues es momento de intentar el resorte y otro tip que les voy a dar es a la hora en que va pasando la primera pierna, o sea que van como así. La segunda pierna intentar juntarla con la otra lo más rápido posible, eso les va a dar mucho, ¿cómo se dice? Power, como explosividad. A la hora de que junten rápido van a poder botar más rápido. Y también cuando van cayendo les recomiendo que doblen un poquito las piernas y luego ya reboten, porque si caen con las piernas completamente estiradas puede que se las hiperextiendan y pues no queremos tener una lesión. Y otra cosa que tienen que hacer para también tener mucho impulso es jalar un buen los talones así. Tienen que hacerlo bien fuerte porque si no se les va a ver un resorte lento y pues sin explosividad. Otra cosa para el final del resorte es poner las piernas bien duras para poder rebotar fuerte hacia arriba y no te quedes así encajado en el piso. Y otro ejercicio que te puede ayudar para vencer el miedo es poner una pila de colchones así altas. Si tú no tienes colchones, puedes usar colchones de tu cama o cojines del sillón. Obviamente solo si tus papás te lo permiten, porque no queremos que te caigan. Pero a la hora que caí acostada tengo un poquito las caderas arriba, eso también te va a ayudar a apretar las nalgas así para que se vea en esta posición apretada. A lo que me refiero caer apretado es caer en esta posición así, como así poquito, porque si te aguadas lo único que vas a causar puede que te lastimes y te vas a ver bien feo todo aguado ahí, horrible. Y pues eso no lo quieres, además quieres empezar con una buena base y una buena técnica para la hora que lo intentes tengas una buena técnica. Y quiero mandar muchísimos saludos a Julix. Muchísimas gracias por comentar en mi video. Bueno, eso fue todo el video, espero que les haya gustado muchísimo. No olviden darle like y suscribirse. Hasta el próximo domingo. Chao.